Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 11 de marzo de 2019, calendario económico de la jornada. Iniciamos con cifras de producción industrial en Alemania, contracción no esperada 0,8% del mes de enero, dejándonos un poco eh, a la expectativa de lo que se pensaba iba a ser un tema de recuperación ya de la economía alemana a partir de este año. No se ha podido materializar. Recuerden lo mencionado por Goldman Sachs con respecto a su indicador mensual de actividad mundial que esperaba o que había establecido que cierre del 2018, comienzo del 2019 sería el piso de esa desaceleración mundial. Y de hecho lo que hemos tenido es que el gobierno alemán revisó hoy el pronóstico de crecimiento nuevamente a la baja desde el 1 hacia el 0,8% para este año 2019. Recuerden que hace un par de semanas ya había hecho una revisión del 1,8 al 1%, es decir que llevamos digamos, aceleradamente este tipo de ajustes. Balanza comercial de Alemania sigue siendo muy superavitaria, aunque un poco por debajo de lo que el mercado había anticipado, el equivalente a 14,5 billones de euros de superávit comercial y 18,3 billones de superávit en la cuenta corriente. Exportaciones no cayeron, esa fue una buena noticia, y las importaciones se aceleraron, entonces digamos que de alguna manera es una noticia un poco mixta, porque el tema de reducción del el superávit comercial respondió pues a unas mayores compras internacionales. Con respecto a Estados Unidos, acaban de publicarse las cifras de ventas minoristas. Este fue un buen anuncio. Este dato había sido retrasado también por temas de shutdown y creció 0,2% cuando el mercado estaba anticipando estabilidad en el 0%. Con respecto a lo que se tiene el día de hoy, entre ayer y hoy, pues ya habló el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos nuevamente y se espera la colocación de tesoros a 3 años por cerca de 38 billones de dólares. Hoy nuevamente, hacia el cierre de la jornada, hablará Jerome Powell. Hay algunas declaraciones que nos llamaron la atención, las compartiremos en la parte de renta fija. Y también hablará otro miembro del Banco Central de Inglaterra, teniendo en cuenta que se nos está acercando poco a poco el momento de nueva votación en el Parlamento británico. Con respecto a China, tenemos varios anuncios. El primero de ellos del viceministro de Comercio, que se muestra optimista pero cauteloso acerca del avance de las conversaciones comerciales. Dicen que ellos trabajan día y noche con sus contrapartes estadounidenses, pero todavía no puede establecer si efectivamente el mes de marzo habrá reunión entre el presidente chino y el presidente de los Estados Unidos. Recuerden que hay unas líneas difíciles de negociar que están pidiendo Estados Unidos a China y tiene que ver con la política de desarrollo interno, entre lo que está, lo que es el tema de transmisión del conocimiento de las compañías internacionales que laboran en China. Con respecto al tema de inflación en China fue muy débil. El día viernes teníamos la expectativa o la producción o la publicación más bien de la cifra de inflación al consumidor descendió a un nuevo mínimo de los últimos meses, 1,5%, y esa desaceleración pues para algunos está relacionada con un menor dinamismo económico. Y tuvimos también una noticia sobre desembolsos crediticios en China, se cayeron de 3,23 billones de yuanes a 886 mil millones de yuanes, es decir, una cuarta parte solamente fueron los desembolsos en el último mes. Sin embargo, también tenemos el problema del año nuevo en la celebración en China y por eso pues hay que ser cuidadosos con esta lectura. De todas maneras, el Banco Central anunció nuevas medidas para incentivar el tema de los desembolsos crediticios, pero el problema para los analistas es que los niveles de calidad de cartera en China están en su peor momento de los últimos 10 años y las finanzas corporativas no están tan bien, tanto que el año pasado también marcó un récord en incumplimiento de pagos de bonos corporativos. Entonces, por eso es que previamente había anunciado el mismo presidente de China, Xi Jinping, que ellos serán muy cuidadosos con las burbujas del sector financiero, por eso hablar sobre un tema de estímulo de carácter monetario en China es tan peligroso. Con respecto a Europa, el presidente o la presidenta del Partido Conservador de la primera ministra británica afirmó durante este fin de semana que no aceptará un acuerdo en el que de alguna manera se esté desmembrando el Reino Unido, es decir, que Irlanda del Norte tenga un trato diferencial al del resto del territorio. Y al parecer esta madrugada estábamos viendo cómo esas conversaciones nuevamente entre el equipo negociador británico y el de la Unión Europea no estaba alcanzando ningún tipo de
avances, así que mañana, si se efectuara esa votación, nuevamente sería, entre comillas, derrotada Theresa May. Decimos entre comillas porque no entendemos muy bien el alcance de esa estrategia. Ella como que quiere llegar al día 14 de este mes presionando al Parlamento para que hagan una votación sobre si quieren o no un Brexit sin acuerdo. Es una pregunta un poco diferente a lo que estamos hablando ahora. Está tratando como de reducir las opciones a las alternativas que tiene el Parlamento. Recuerde que en este momento el Parlamento británico habla sobre Brexit sin acuerdo, Brexit con otro acuerdo y no Brexit. Y lo que quiere Theresa May es entonces, como no les gusta lo que ella les está llevando, es para que el 14, es decir, en 2 días de este mes, el mismo Parlamento diga si quiere acuerdo o no quiere acuerdo, para, digamos, de ahí en adelante, si quieren acuerdo en la mayoría, pedirle a la Unión Europea una postergación de la fecha del 29 de marzo, que creemos nosotros es como el evento o la alternativa más clara. Ahora, el problema va a ser que una vez postergado esa fecha, no sabemos si es por 2 o 3 o 4 meses, si va a ser suficientemente hábil para entonces alcanzar que el Parlamento apruebe su principio de acuerdo con la Unión Europea y seguimos con ese tema de la frontera irlandesa como el principal escollo. Ya hablamos sobre la revisión a la baja de crecimiento de Alemania y en los Estados Unidos, para hablar un poco más sobre ese dato de empleo, ese mal dato de 20.000 puestos de trabajo de generación que es muy bajo desde un contexto histórico. Recuerden que Estados Unidos puede estar incorporando cerca de 100 a 120.000 personas para el mercado laboral durante cada mes. Es decir, que si yo no quiero modificar la tasa de desempleo, la economía estadounidense tiene que ser capaz de generar esa cantidad de empleos. Hasta, digamos, el día jueves pasado, pues estaban generando casi 200.000 puestos de trabajo de manera continua por 3 años, de manera mensual. Y esto implica que pues estaba sobrecalentándose el mercado laboral. El dato del día viernes es un cambio muy abrupto, es un cambio importante, hay que hacerle seguimiento y por eso las tasas de tesoros están el día de hoy en niveles del 2,64, 2,65, muy bajitas, esas tasas de tesoros a 10 años. Sin embargo, como nosotros manifestamos el día viernes, hay que tener cuidado con extrapolar ese dato del día viernes, pues hay otros indicadores del mercado laboral que son muy buenos. La tasa de participación se mantuvo inalterada, la tasa de desempleo descendió a un nuevo mínimo del 3,8% y la remuneración salarial aumentó a su mayor ritmo desde el año 2009 en un término anualizado un 3,3% aproximadamente. Es decir, que los otros indicadores del mercado laboral sugieren que las cosas pues, no se deterioraron tan rápido, así que hay que darle como una brecha de tiempo para establecer si eso va a continuar produciéndose o no. Por el momento, la estructura del mercado laboral sigue siendo de un mercado laboral robusto. Hoy el presidente Trump va a presentar su presupuesto año 2020, donde incorporará otros recursos para la construcción del muro. No estamos hablando de los 5,7 billones que estaba pidiendo para dar inicio este año a esa construcción, eso él lo va a levantar a través de su declaratoria de emergencia nacional, sino de unos nuevos recursos para extender pues esas barreras en la frontera con México. El problema de este es que seguramente el Congreso lo va a bloquear. Y aquí lo que creen los analistas es que va a utilizar esto como bandera de campaña para el año 2020, porque tenemos reelecciones ya en ese año 2020, diciendo que él lo que prometió lo está cumpliendo. Hizo alguna construcción con el tema de la emergencia nacional y además solicitó al Congreso pues, recursos adicionales para finalizar, digamos que, otras barreras que quiere implementar. Y unos analistas ven otros puntos del presupuesto que va a presentar como problemáticos. El primero de ellos tiene que ver con ese objetivo de crecimiento por varios años de 3%. Estados Unidos no lo ha hecho en el corto plazo. Hay que dar el beneficio de la duda porque el presidente Trump casi que en el año 2018 lo alcanzó, obviamente con un incentivo tributario que no va a tener más. Es una sola ocasión que esos recortes de impuestos a las empresas pues generan ese impulso. El crecimiento del 2018 estaba muy cerca a ese 3% que él tiene. Y como no va a alcanzar esos niveles de crecimiento, pues seguramente esas métricas de generación de impuestos pues no van a ser tan buenas y por lo tanto el déficit puede ser superior a lo que nos está mostrando esa línea de presupuesto. De hecho, algunos analistas dicen que el presupuesto de Estados Unidos va a estar desbalanceado por 15 años, incluso en los supuestos más optimistas de crecimiento de la economía. Así que digamos que continuamos viendo aquí temas de inseguridad de largo plazo de carácter fiscal, aunque el asesor de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dice que para el mercado no es un problema el tema del gasto de los Estados Unidos. En América Latina, interesante, Brasil, dos temas. Uno, avanza en la venta de infraestructura para continuar reduciendo su nivel de apalancamiento. Son cerca de 4.500 kilómetros de gasoductos que
tiene cerca de 3 proponentes para ser adquiridos y también en 30 días decidirá si vende su participación en la mayor petroquímica de América Latina, que se llama Braskem, un emprendimiento en conjunto que tiene con una compañía que todos conocemos muy bien, que se llama Odebrecht. Con respecto a Venezuela, acumulan 4 días con problemas serios de suministro de energía. El régimen acusa a los Estados Unidos de ataques consecutivos cibernéticos a su infraestructura eléctrica. Sin embargo, pues los analistas consideran que todos estos problemas se deben a dos temas. Uno, a una inexperiencia, bueno, se identifica uno solo, falta de inversión por inexperiencia y corrupción del mismo régimen. Y al mismo tiempo, el autoproclamado presidente Juan Guaidó declararía hoy la emergencia nacional, algo que ya se nos está volviendo costumbre en nuestros países, aduciendo que todos estos problemas ameritan decisiones radicales y algunos especulan que incluso puede acogerse a la Constitución para aprobar el ingreso de tropas extranjeras a su territorio. Sin embargo, como ustedes bien saben, el que tiene el control actualmente del país es el régimen, así que esta declaratoria puede que no tenga una aplicabilidad formal como tal. Con respecto al mercado accionario, la semana pasada estábamos el día viernes muy negativos, sin embargo, y a pesar de ese mal dato de empleo en los Estados Unidos, durante la jornada se fue mejorando los temas, ¿sí? Poco a poco como que, aunque sí hubo pérdidas durante el día viernes, se moderaron frente al peor momento de la jornada. Hoy estamos abriendo con lecturas positivas en los mercados. El día viernes pasado Brasil se valorizó nuevamente, superó los 95.000 puntos por avances en teoría de lo que era el trámite de la reforma pensional. En temas corporativos hay dos hechos muy relevantes. La junta directiva del Deutsche Bank estaría aprobando el inicio de conversaciones de fusión con Commerzbank. Deutsche Bank tiene 20 millones de clientes, Commerzbank tiene 18 millones de clientes y la entidad fusionada tendría una capitalización de mercado cercana a los 27 billones de euros. Hace algunos años Deutsche Bank por sí solo tenía ese nivel de calificación, lo que muestra obviamente el claro deterioro de estas entidades financieras. Y hoy tenemos algo inusual en los Estados Unidos, si bien es cierto la mayoría de mercados está con dinámica positiva, hay una compañía que le está yendo muy mal. Boeing tuvo un segundo accidente de su nuevo modelo, el 737 MAX, 157 víctimas, hace 5 meses tuvo otro donde hubo 189 víctimas con el mismo modelo. Las autoridades en China, el regulador aeronáutico decidió primero poner en tierra todos esos aviones, son más de 10 unidades que equivalen a cerca del 25% de los aviones activos actualmente del 737 en el mundo, 737 MAX. Y por otro lado, China representa cerca del 20% de las ventas que hace Boeing en este modelo, así que ese congelamiento y dejado en tierra de esos modelos, pues le genera un impacto importante a la compañía. Por otro lado, la empresa como tal depende en una tercera parte de su generación de utilidad operativa de solo este modelo, así que ese tipo de investigaciones y estos dos eventos que hemos tenido, esos dos accidentes importantes, fatales que hemos tenido en los últimos 5 meses, sin duda pone en duda, o más bien nos deja como con una gran incertidumbre acerca de lo que está ocurriendo. La compañía dice que solo se va a pronunciar una vez finalicen o avancen las investigaciones, pero mientras tanto, pues el mercado ha tomado decisiones y la acción está cayendo cerca del 10%. Esto implica una fuerte caída del Dow Jones, teniendo en cuenta que el Dow Jones solo tiene 30 acciones ponderadas por el precio, y me explica por qué el Dow Jones está teniendo una clara divergencia frente a los otros indicadores en los Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, Dow Jones cae cerca del 0.8%, mientras que el Standard & Poor's sube, se valoriza 0.2% en línea con el resto de plazas en el mundo, y el Nasdaq también se valoriza al 0.4%. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. El índice S&P se desvalorizó en la jornada del día viernes por quinta jornada consecutiva, principalmente lo observar estancamiento en los datos de empleo de Estados Unidos, donde tan solo generaron 20.000 empleos contra 180.000 estimados por el mercado. En la jornada del día de hoy, los futuros se valorizan levemente, principalmente mostrando un rebote luego esta semana pasada retadora. Por otro lado, destacar que Bank of America incrementó su recomendación de Apple de neutral a compra con un precio objetivo de $180 a $210. Al momento de ver el comportamiento de los resultados se pueden sacar tres conclusiones importantes. Ya han reportado 494 compañías. Como tal, se puede observar un cambio de ciclo. Antes podíamos observar robustas sorpresas de resultados. Vemos como tal que ese no ha sido el caso. A pesar de lo anterior, podemos observar sorpresas más fuertes en Estados Unidos que en Europa. Y finalmente, a pesar de
de los bajos márgenes que se han observado en diferentes compañías, se ve un crecimiento en ventas y un crecimiento en utilidades por acción, no tan malo como lo estimaba inicialmente el mercado. En cuanto al comportamiento del dólar, podemos ver que el dólar muestra un descanso luego de un fuerte fortalecimiento en la jornada del día viernes, aunque el de XY se mantiene sobre los $97. Destacar que Powell mencionó que mantendrá paciencia para modificar la política monetaria. Además, el mercado se mantiene a la espera del dato de ventas minoristas, el cual saldrá a las 8:30 de la tarde, donde espera que se mantengan estables en términos mensuales. La libra esterlina se valoriza levemente, a pesar de que se estima una nueva derrota de Theresa May, luego de que dos importantes facciones del Parlamento británico advirtieron que rechazarán su acuerdo de Brexit. El euro se mantiene relativamente estable, se valoriza alrededor de un 0.05%, a pesar de que la producción industrial de Alemania mostró una contracción diferente a lo esperado por el mercado, se contrajo 0.8% contra una expansión del 0.5 estimado por el mercado, y finalmente el mercado se mantiene a la espera como Daniel lo mencionaba, a la financiación adicional del presidente Trump de unos 8.600 millones de dólares para financiar el muro. Esto fue todo por el mercado de divisas. Los dejo con el mercado de commodities con Daniel. Varios anuncios tenemos en el mercado petrolero. El primero de ellos, también más diciente, Arabia Saudita le dio, digamos, un impulso al petróleo al hacer algunos anuncios. El primero de ellos tiene que ver con su nivel de producción del mes de febrero, el cual cayó a un nuevo mínimo de 10.14 millones de barriles desde la producción del mes de enero de 10.24 millones de barriles. Y además su promesa que para el mes de abril y marzo va a descender de los 10 millones de barriles. De acuerdo al compromiso adquirido por Arabia Saudita, ellos pueden producir hasta 10.31 millones de barriles, es decir, estamos hablando que para el mes de marzo y de abril la producción estará más de 300.000 barriles por debajo de lo que incluso ellos se habían comprometido a recortar. Así también, Arabia Saudita anunció que va a reducir sus exportaciones por debajo de los 7 millones de barriles, y en cierta medida eso le está dando un sustento al precio del petróleo, que el día viernes, con los malos datos económicos que habíamos tenido, alcanzó de manera muy transitoria a descender de los $55 para el WTI, pero como ustedes pueden ver hoy estamos por encima de los 56,70. Por otro lado, eh, continúa el mercado haciéndole seguimiento a la reactivación del mayor campo petrolero de Libia. Recuerden que Libia no tiene restricciones de producción en la OPEP por su situación. Ni Libia, ni Irán, ni Venezuela tienen estas restricciones. Y en el caso de Libia, la reapertura del campo Sharara ha generado, digamos, una evolución más rápida de lo pensado de su producción. La semana pasada hablamos de 80.000 barriles, que era su meta inicial. Ya hoy estamos hablando de 200.000 barriles y de una capacidad adicional de 300.000 barriles. Bueno, adicional no, en total, de que esos 200.000 lleguen a 315.000 barriles. De alguna manera uno entiende que esos anuncios de Arabia Saudita de recortar su producción más, en cierta medida está compensando esto que está ocurriendo con Libia, y es uno de los propósitos que tiene Arabia Saudita de balancear el mercado lo que más pueda en el corto plazo, muy a costas de lo que a ellos les pueda representar. La Agencia Internacional de Energía, una de las 3 agencias que hace seguimiento al mercado petrolero, dijo que la demanda por el petróleo de la OPEP continuará languideciendo de alguna manera o reduciéndose, y que solo aumentará a partir del año 2024. Y esto se debe a una segunda ola de inversiones en shale oil, que pues obviamente está liderado por los Estados Unidos. De aquí al año 2024, esta agencia internacional dice que la producción fuera de la OPEP aumentará en 3.3 millones de barriles. Recuerden que la producción mundial es cercana a los 100 millones de barriles, es decir, aumentará un 3%. La demanda mundial más o menos aumenta a una tasa entre 800.000 y 1 millón de barriles año, por lo que en cierta medida esa producción fuera de la OPEP casi que sería suficiente para cubrir todos esos incrementos. 70% de ese incremento de producción, lo está calculando la Agencia Internacional de Energía, provendrá directamente de los Estados Unidos. Y Venezuela ha perdido un nuevo tribunal de arbitramiento con ConocoPhillips. Recuerden que el año pasado fueron 2 billones de dólares que perdió, ahora son más de 8 billones, en total cerca de 10 billones. La demanda que tenía en total ConocoPhillips en contra de Venezuela por la expropiación indebida de campos y de activos en Venezuela durante el régimen chavista, eso, estamos hablando de temas entre el año 2007 y 2010, la pretensión era por 30 billones, en total les han dado 10 billones. ConocoPhillips fue los que a través de medidas legales de alguna manera confiscó crudo
y embarcaciones con activos venezolanos en el Caribe durante el 2018 y creemos que este tema pues le va a dar, digamos, apertura para nuevas iniciativas en cualquier parte del mundo, aunque es difícil saber cuáles son los activos disponibles que tiene PDVSA con las sanciones estadounidenses. Y Estados Unidos inició la presión en contra de India para que no le compre más crudo a Venezuela. Contrario a lo que mencionaban la semana pasada los reportes que India estaba aumentando sus compras de crudo venezolano, las estadísticas muestran que entre el año 2018 y los 2 meses que tenemos corrido 2019, la demanda india por crudo venezolano cayó en cerca de 60.000 barriles, pasando de 400.000 a 340.000. Y lo que quieren los Estados Unidos en una reunión de alto nivel que va a sostener entre el día de hoy y el día de mañana es que reduzcan aún más esas compras de producto venezolano. Como ya mencionábamos, petróleo pues se ha mantenido estable, ese rango de negociación estrecho o ese canal lateral que hemos tenido entre los casi $55 WTI hasta unos 57,50, estamos en los 56,80, esos anuncios de Arabia Saudita creemos pues le va a dar algo de sostenibilidad en el corto plazo. Entramos al mercado de renta fija, donde como ya lo mencionó Raúl, el día de ayer en horas de la noche, el presidente de la Fed concedió una entrevista. Hace cerca de 10 años, el presidente de su momento de la Fed concedía el mismo tipo de entrevista ante este importante medio. En ese momento, hace 10 años, hablábamos sobre la crisis y las decisiones que estaba implementando la Fed para ayudar a la crisis. Ahora se concentraron más en un lado, en preguntarle a Jerome Powell si va a hacer caso de las críticas del presidente de los Estados Unidos, Trump, y saldrá de la Fed antes de tiempo, a lo que él respondió que él va a cumplir su mandato de 4 años, pero que prefería no hacer ningún tipo de mención adicional. Y segundo, dijo que el nivel de tasas, como lo manifestaba Raúl, era adecuado, que están cerca de su nivel de neutralidad y que necesitan más información para tomar decisiones adicionales. En Europa, la semana pasada conocíamos las nuevas medidas del Banco Central Europeo, pero uno de los miembros del ala dura, que es el presidente o el director del Banco Central de Austria, Eduard Nowotny, decía que ese nuevo programa de liquidez de largo plazo que iba a estar implementado a partir del mes de septiembre todavía no estaba diseñado en un 100%, que por eso pues habían demorado hasta el septiembre. El mercado está anticipando que tal vez este programa sea lanzado en junio para evitar problemas de liquidez de las entidades financieras en el año 2020. El día de hoy, como ustedes pueden ver, los mercados de renta fija están un poco más tranquilos. La semana pasada teníamos importantes valorizaciones en la búsqueda de refugio y pues con esto damos terminado el reporte internacional hoy, un buen arranque de acciones, repunte del petróleo, valorización de las monedas frente al dólar y estabilidad de los mercados de renta fija. Eso es todo por ahora, los dejamos con Edwin y con Raúl. Buenos días. Al término de una visita oficial por parte del Fondo Monetario Internacional al país, este consideró prioritarios 11 puntos que debe tener en cuenta el gobierno nacional. Entre lo que se destacó, ellos simpatizan que a pesar de que hay una desaceleración en el mundo, la economía colombiana continúa recuperándose y va ganando impulso, liderado sobre todo por la demanda interna. Con respecto a esto, ellos dijeron que el crecimiento en 2019 iba a ser de 3,5% a comparación del 3,3% que estimaban anteriormente, por lo que hubo un alza en ese pronóstico y que va a ser liderado principalmente por el consumo privado y la recuperación empresarial en la inversión empresarial. Por otro lado, ve que hay una demanda, o uno de los riesgos que ve es una demanda externa débil para ese crecimiento y una volatilidad en los precios del petróleo. Con respecto a los flujos migratorios que ha venido desde Venezuela, ha dicho que esto le va a costar al país alrededor del 0,5% del PIB en su gasto fiscal, que a largo plazo pues se vería eh, disminuido, ya que esto va a aumentar la demanda en el país, sobre todo en el tema de servicios. Por otro lado, en cuenta corriente, dijo que este era un desafío a mediano plazo, que en el corto plazo estos niveles van a permanecer elevados en este año. Con respecto al año pasado, este fue de 3,8%. Ese nivel va a permanecer muy similar, debido principalmente a una demanda interna que impulsa importaciones y unas exportaciones no petroleras que siguen siendo lentas. Con respecto a los riesgos externos, enfatizaron en que el entorno de creciente proteccionismo en el mundo va o no va a permitir que hayan suficientes exportaciones en el país
Y el endurecimiento en las condiciones financieras globales también puede permitir que no hayan tantas inversiones en el país, a pesar de que ya no se esperan subidas o grandes subidas en las tasas de interés de la Fed. Con respecto a riesgos internos, dicen que, que puede que no se concreten las proyecciones de inversión empresarial que tiene prevista el país, luego de que se haya hecho la ley de financiamiento, ya que el gasto en infraestructura y construcción sigue lento y esto es lo que usualmente impulsa el país. Con respecto a inflación, pronostican un incremento en los precios del 3.2% a final del año, muy cercano al 3% que es la meta del Banco de la República. Y finalmente, con respecto al gasto público, enfatizan que a corto plazo puede que se cumpla la regla fiscal, sin embargo, a mediano plazo lo ven complicado luego de que se haya hecho la ley de financiamiento, que pues, le baja los impuestos a las empresas. Por ello, esperan que hay algunas maneras en las que, o dos maneras en las que deberían cubrirse ese fisco, que sería con mayores impuestos, por un lado con simplificación tributaria, por otro lado con una ampliación de la base tributaria y finalmente con una eficiencia en la administración y en la recauda de la DIAN. Y por otro lado ven positivo la eficiencia que ha tenido en el gasto del gobierno nacional. Por otro lado, el día sábado los precios de la gasolina en las 13 ciudades principales del país aumentó 45 pesos por galón y la del ACPM 89 pesos por galón. Así el precio en promedio del galón de la gasolina sería de 9.152 y el ACPM de 8.674. El ministerio explicó estos incrementos dado el incremento en los precios del petróleo en el mercado internacional en las últimas semanas y en los precios de los refinados, sobre todo en la costa del Golfo de Estados Unidos, que es el mercado de referencia para el país. Por último, según información del Banco de la República, en diciembre de 2018 la deuda externa del país fue 131.000 millones de dólares, 5.7% superior a lo que se registró en el mismo mes de 2017. Sin embargo, como porcentaje del PIB, este tuvo una caída de 40 básicos y llegó a 39.6% del PIB. De estos 131.000 millones, lo que se encuentra en deuda pública externa fue 72.500 millones, un incremento de 1% con respecto al año pasado, y de deuda privada fue de 59.000 millones, un incremento de 12% con respecto a diciembre de 2017. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. El Colcap en la jornada del día viernes presentó una importante desvalorización en línea con esos estancamientos de empleos de Estados Unidos y un entorno de mayor aversión a riesgo, aunque logró mantener los 1.500 puntos. El día de hoy esperamos una valorización del índice colombiano, teniendo en cuenta que recupere terreno de esa fuerte caída. A pesar de lo anterior, observamos que esta caída fue con volúmenes relativamente bajos, tan solo 119.000 millones de pesos, lo cual podría haber generado distorsión sobre algunos precios de algunas acciones. En cuanto a noticias, tenemos una noticia del presidente de Celsia. Según Ricardo Sierra, el presidente de Celsia explicó que en los próximos 2 años realizarán el pago de 1.6 billones de pesos de los 1.68 billones de pesos para la adquisición de la compañía Enertolima. Estos en el 2019 pagarían 1.57 billones de pesos financiados por medio de deuda privada y un pago adicional de 300.000 millones, de 30.000 millones de pesos en el 2020. Además explicó que 800.000 millones del 1.2 billones sería para la adquisición de operaciones de Enertolima, mientras que 400.000 millones se destinarán para fortalecer liquidez. Además esperan alargar la deuda media de la deuda, la cual está ubicada en 6.9 años. Teniendo en cuenta esta transacción,
Celsia tendría participación no solo en la generación de energía, sino también en la distribución de energía eléctrica. Y al momento de observar el mercado de distribución, EPSA tiene el 4%, Enertolima tiene el 12%, es decir, que Celsia tendría una cuota total del 6% de la distribución de energía local colombiana. También en cuanto al rebalanceo del H. Colcel, eh, el S&P Dow Jones Index anunció que el S&P Colombia Select Index, la única modificación sería la inclusión del Grupo Energía de Bogotá dentro del índice, el cual se haría efectivo el 18 de marzo de 2019. Además, Azulíneas Brasileiras, que es la aerolínea más importante de Brasil, comprará algunos activos de Avianca Brasil. Esto es por un monto total de 105 millones de dólares, donde espera comprar 70 pares de slots y aproximadamente 30 aviones Airbus A320. También Azul anuncia que estima que el proceso podría tardar entre unos 3 meses en concluir este proceso. Y finalmente, Reficar reclamaría 4.500 millones de dólares, principalmente eh, esto es una pretensión teniendo en cuenta que consideran que son responsables de ciertos sobrecostos, demoras y daños consecuentes a la hora de realizar el proyecto y están en cuanto a tribunales de Estados Unidos para poder reclamar este monto de alrededor de 4.500 millones de dólares. La puja entre Refricar y Chicago Bridge and Iron Company en los estados de Nueva York. En cuanto del punto de vista técnico, podemos ver la acción de ISA, la cual a pesar de las caídas en la mayor parte de las acciones del día de ayer, esta se mantuvo eh, estable, principalmente destacar por unos resultados financieros positivos, teniendo en cuenta la entrada en operación de nuevos proyectos y una mejor dinámica de los ingresos. Sin embargo, consideramos que las valorizaciones adicionales son limitadas por el proceso de venta por parte de EPM que terminaría en mayo. Finalmente, ISA dio a conocer que espera cerrar un acuerdo con el Cóndor con un año de exclusividad de 7 años. Con respecto a eso, el presidente de la compañía, Bernardo Vargas Gibson, mencionó que teniendo en cuenta que Arizona es un constructor de carreteras, espera firmar a final de este año ese acuerdo con el Cóndor, donde también tiene interés de mirar activos del Cóndor en Perú y en Colombia. También destacar el periodo de exclusividad de 7 años. Y finalmente tenemos la acción de Ecopetrol, la cual ha mostrado, se ha alejado de los 3.200 pesos, principalmente en línea con el comportamiento de la renta variable mundial. Destacar principalmente que el driver de la compañía estará atado, teniendo en cuenta la lateralidad de los precios del petróleo. Consideramos que podría darle un posible upside. Estos posibles avances sobre la legislación para aprobar el fracking, donde la ministra de Minas y Energía volvió a mencionar que el día viernes, que en caso que se apruebe, se podrían triplicar las reservas del país, aunque también atentos a posibles noticias adicionales sobre la venta. Eso fue todo por el mercado accionario. Dejo por el mercado de dólar con Edwin. Una mayor demanda de inversionistas extranjeros de dólares hizo que el peso colombiano se depreciara el día viernes alrededor del 1.01% y cerró el día en 3.173 pesos por dólar, con un monto de negociación de 1.200 millones de dólares. Técnicamente vimos que ya sobrepasó el nivel o que el viernes sobrepasó el nivel de los 3.154 pesos por dólar. Sin embargo, esta ha sido una resistencia en ocasiones anteriores, por lo que hoy se debería poder confirmar si este sobrepaso de este nivel si se da con fuerza o por el contrario se devuelve la moneda. El día viernes también hubo leves caídas en los precios del petróleo que también contribuyó a que el peso colombiano se depreciara.
Para hoy no esperaríamos, fundamentalmente no esperaríamos que sobrepasara esa resistencia, ya que el próximo nivel se encuentra alrededor de los 3.220 y finalmente a los 3.300, lo cual creemos muy poco probable que pase. Creemos más bien que va a tener una lateralidad entre los 3.100 o que va a llegar como a los 3.100 y los 3.160. Con respecto a renta fija, el comportamiento de los tesoros norteamericanos hizo que los TES colombianos se volvieran a valorizar. En particular, los del 24 se valorizaron dos básicos y cerraron el día en 5.86%. La curva en promedio se valorizó 2.70 básicos, principalmente por el corto plazo. Y la de VR se valorizó 3.23 básicos, diluyendo toda la desvalorización que había tenido por el bajo dato de inflación hace unos días. Con respecto a deuda corporativa, hubo una alta liquidez, se operó alrededor de 53.500 millones a través de bolsa y de 1 billón de pesos en OTC. Lo más transado continúa siendo tasa fija con vencimientos a 2019, 2021. Con respecto a tasas a un año se encuentran en tasa fija al 5.6%, mientras que en IPC se pueden encontrar títulos al 2.3% a 2020. Em, Eso fue todo por el comité de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo informe y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informado de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.